Con ropa desgastada y zapatos rotos, el pequeño Mateo entró al banco de lujo. «Solo quiero ver mi saldo», susurró con voz temblorosa. El gerente soltó una carcajada cruel, humillándolo ante todos los clientes. Pero cuando digitó la cuenta por pura burla, su sonrisa se congeló. La pantalla mostraba algo que cambiaría sus vidas para siempre. El calor de las 11 de la mañana en la ciudad era implacable. Una manta pesada y asfixiante que hacía bailar el aire sobre el asfalto. A esa hora, el sol no perdonaba ni a los ricos ni a los pobres, pero se sentía con el doble de crueldad sobre la piel curtida de Mateo. A sus 10 años, Mateo conocía el peso del mundo mejor que las tablas de multiplicar. Llevaba una camiseta que alguna vez fue blanca, ahora teñida de un gris perpetuo por el polvo de la calle, y unos zapatos deportivos que pedían clemencia, con las suelas despegadas que hablaban a cada paso. Frente a él se alzaba el Banco Central Metropolitano, un gigante de cristal y acero que parecía mirar hacia abajo con desdén a los transeúntes. Las puertas giratorias de vidrio inmaculado brillaban como diamantes bajo el sol. Mateo tragó saliva. Su garganta estaba seca, árida como el terreno baldío donde dormía su abuelo enfermo. Apretó con fuerza el objeto que llevaba en el bolsillo derecho de su pantalón corto. Un papel arrugado, manchado de grasa, doblado en 4 partes. Era su única ancla, su única esperanza, la promesa que le había hecho a su abuelo Jacinto antes de que la tos se volviera sangre. «No tengas miedo, mijo», le había dicho el viejo con voz rasposa esa misma mañana. «Entra con la cabeza alta. No eres menos que nadie». Mateo respiró hondo, llenando sus pulmones de valor y humo de escape de autobús, y empujó la puerta giratoria. El cambio fue brutal. El aire acondicionado lo golpeó como una bofetada de hielo, un contraste tan violento que la piel de sus brazos se erizó al instante. El silencio en el interior era casi religioso, solo roto por el suave tecleo de las computadoras y el murmullo de conversaciones que sonaban a dinero. Olía a limpio, a perfume caro, a café recién molido y a esa fragancia indescriptible que tienen los billetes nuevos. Una mezcla de algodón y poder. Mateo dio 3 pasos sobre el piso de mármol pulido, tan brillante que podía ver el reflejo de su propia suciedad en él. Se sentía como una mancha de tinta en una hoja de papel virgen. «¡Oye! ¡Tú!», la voz tronó desde la izquierda. Un guardia de seguridad, un hombre corpulento con un uniforme que le quedaba demasiado ajustado, se interpuso en su camino. Su mano descansaba amenazadoramente sobre el cinturón. «Te perdiste, niño. La beneficencia está a 5 cuadras al sur. Aquí no se pide limosna». Mateo retrocedió un paso, intimidado por la altura del hombre, pero recordó los ojos vidriosos de su abuelo. No podía fallar. «No hoy. No vengo a pedir», dijo Mateo, su voz apenas un susurro que se perdió en la inmensidad del vestíbulo. «Vengo a hacer una consulta». El guardia soltó una risa seca, sin humor. «¿Una consulta? ¿Sobre qué? ¿Sobre cuánto cuesta el aire que estás respirando? Vamos, fuera de aquí antes de que ensucies el piso». El alboroto llamó la atención de los presentes. Mujeres con bolsos de diseñador que costaban más de lo que Mateo comería en 10 años, y hombres con trajes de 3 piezas giraron sus cabezas. Las miradas eran flechas, algunas de lástima, la mayoría de asco. Fue entonces cuando apareció él. El señor Valdés, el gerente de la sucursal, salió de su oficina con paredes de cristal. Era un hombre impecable, con un traje azul marino hecho a medida y un reloj de oro que brillaba obscenamente en su muñeca. Caminaba con la arrogancia de quien nunca ha tenido que esperar por nada en su vida. Se ajustó la corbata de seda roja y se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «¿Qué es este escándalo, Ramírez?», preguntó Valdés, sin siquiera mirar a Mateo, como si el niño fuera un mueble mal colocado. «Disculpe, señor Valdés. Este niño de la calle insiste en que es cliente. Lo estoy sacando ahora mismo». Valdés bajó la vista lentamente. Sus ojos recorrieron a Mateo de pies a cabeza, deteniéndose en las rodillas raspadas y las uñas con tierra. Hizo una mueca de disgusto, arrugando la nariz como si hubiera olido basura podrida. «Por favor, Ramírez, no queremos escenas. Simplemente sácalo. Los clientes VIP se están incomodando». El guardia agarró a Mateo por el brazo. El agarre fue fuerte, doloroso. «¡No!», gritó Mateo,
zafándose con una fuerza que sorprendió a ambos hombres. «Tengo derecho a estar aquí. Mi abuelo dijo que viniera». Mateo metió la mano en su bolsillo y sacó el papel arrugado y una vieja tarjeta de débito, de un plástico tan antiguo que el logo del banco casi se había borrado. La levantó como si fuera un escudo sagrado. El gerente Valdés se detuvo. Hizo un gesto al guardia para que esperara. La situación se estaba volviendo un espectáculo, y a Valdés le gustaba tener el control del escenario. Además, vio una oportunidad para reforzar su autoridad y, de paso, divertir a sus clientes habituales. «Vaya, vaya», dijo Valdés, con un tono de falsa dulzura que goteaba veneno. «Así que el pequeño empresario tiene una tarjeta. Déjame ver eso». Valdés le arrebató la tarjeta de los dedos temblorosos de Mateo. La sostuvo con la punta de los dedos, como si fuera material radiactivo. La examinó con una ceja levantada. «Esta tarjeta expiró hace...». Miró el reverso. «Dios mío, hace 15 años. Ni siquiera habías nacido, niño. Probablemente la encontraste en la basura, ¿verdad? ¿Buscando comida?» «Es de mi abuelo», dijo Mateo, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. La dignidad en su postura contrastaba dolorosamente con su apariencia. «Él no puede venir. Está muy enfermo. Me dijo que viniera». «¿Y qué quieres que haga con esta reliquia arqueológica?», preguntó Valdés, elevando la voz para que todos en el banco escucharan. Varios clientes soltaron risitas disimuladas detrás de sus manos. Mateo apretó los puños a los costados. Sentía el calor subir por su cuello, la vergüenza quemándole las orejas. Pero la imagen de su abuelo tosiendo en el colchón húmedo le dio la fuerza de un titán. «Un niño de 10 años dice, solo quiero ver mi saldo», pronunció Mateo, clara y firmemente. El silencio que siguió duró 2 segundos. Luego, estalló. El señor Valdés soltó una carcajada sonora, una risa teatral que rebotó en las paredes de mármol. «¿Quiere ver su saldo?», exclamó Valdés, girándose hacia los cajeros y los clientes. «¿Escucharon eso?». «El magnate quiere revisar sus inversiones. ¿Qué esperas encontrar, niño? 3 pesos, 5, lo suficiente para un chicle». La risa se contagió. El guardia sonrió. Una señora con un abrigo de piel, a pesar del calor, negó con la cabeza riendo. Mateo se sintió pequeño, insignificante, una hormiga bajo una lupa bajo el sol. «Por favor», insistió Mateo sacando el papel arrugado. «Aquí está el número de cuenta y la clave. Mi abuelo lo escribió. Dijo que era importante. Dijo que era para mi futuro». Valdés se secó una lágrima de risa del ojo. Miró el reloj. Eran las 11:15. Tenía una reunión de almuerzo en 40 minutos. Decidió terminar con la farsa de la manera más humillante posible para que el niño nunca se atreviera a volver. «Está bien, Rockefeller», dijo Valdés, haciéndole una reverencia burlona. «Vamos a ver tu gran fortuna. Ven a mi escritorio. Vamos a proyectarlo en la pantalla grande, para que no te pierdas ningún cero, aunque dudo que haya alguno a la derecha». El gerente caminó hacia uno de los escritorios de atención al cliente en el centro del vestíbulo, donde una gran pantalla estaba orientada hacia el público, usualmente mostrando las tasas de interés y publicidad del banco. Mateo lo siguió, arrastrando sus pies, sintiendo las miradas clavadas en su nuca como agujas calientes. Valdés se sentó y tecleó su contraseña de administrador con rapidez y prepotencia. «A ver, pásame ese papel sucio», ordenó. Mateo alisó el papel sobre el escritorio de cristal. Los números estaban escritos con una caligrafía temblorosa, de alguien que apenas podía sostener el bolígrafo. 145 98 21 77. «Una cuenta antigua», murmuró Valdés, tecleando los números con desdén. «Seguramente está inactiva o en números rojos por las comisiones de mantenimiento de una década. Probablemente nos debes dinero a nosotros, niño». El sistema tardó un momento en procesar. El círculo de carga giraba en la pantalla gigante detrás de Valdés, visible para todo el vestíbulo. «Prepárate para la decepción de tu vida», dijo Valdés con una sonrisa de satisfacción sádica. «Y luego, Ramírez te acompañará a la salida». Mateo cerró los ojos. «Por favor, abuelo, que haya algo. Aunque sea para las medicinas. Aunque sea para comer hoy». La pantalla parpadeó. El sistema emitió un sonido agudo de confirmación, un bip que resonó en el banco silencioso. «Veamos», comenzó a decir Valdés,
girándose hacia la pantalla con una mueca burlona preparada. Pero la frase murió en su garganta. La sonrisa del gerente se desvaneció, reemplazada por una expresión de confusión absoluta. Sus ojos se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. El guardia, Ramírez, que se había acercado para escoltar a Mateo, miró la pantalla y dejó caer su macana al suelo con un ruido seco. En el vestíbulo, el murmullo cesó de golpe. Era como si alguien hubiera absorbido todo el aire de la habitación. En la pantalla gigante, bajo el nombre Fideicomiso Jacinto M., no había un saldo negativo. No había 3 pesos. No había ceros a la izquierda. Había una cifra larga. Una cifra que no cabía en la lógica de la ropa sucia de Mateo, ni en la arrogancia del señor Valdés. Una cifra seguida de 6 ceros, en dólares, brillando en verde neón sobre el fondo blanco. Y debajo, una alerta del sistema en letras rojas parpadeantes. Cuenta de acceso restringido. Nivel platino fundador. Notificar a la junta directiva inmediatamente. El gerente Valdés giró lentamente la cabeza hacia Mateo. Su rostro estaba pálido, del color de la ceniza. Sus manos empezaron a temblar sobre el teclado. El niño, ajeno a la magnitud de los números, solo vio la cara de terror del hombre que hace un minuto se reía de él. «Señor», preguntó Mateo con inocencia, «¿alcanza para las medicinas?» Valdés no pudo responder. El mundo, tal como él lo conocía, acababa de romperse en 1000 pedazos. El silencio que reinaba en el Banco Central Metropolitano no era paz, era una parálisis. Era el tipo de silencio espeso y pesado que precede a una catástrofe natural, o en este caso, a una catástrofe social. En la pantalla gigante, esos números en verde neón, 12.400 o 50.000 USD, parpadeaban con una indiferencia burlona, iluminando el rostro sucio de Mateo y la cara cerosa del gerente Valdés. El aire acondicionado zumbaba suavemente, un sonido que antes era imperceptible y que ahora sonaba como un rugido en los oídos de Valdés. El gerente sintió una gota de sudor frío deslizarse por su espalda, bajando por la columna vertebral como un insecto helado, manchando su camisa de algodón egipcio de $300. Mateo parpadeó. Sus ojos oscuros, enmarcados por pestañas largas y llenas de polvo, se movieron de la pantalla al rostro del hombre. No entendía los números. En su mundo, las matemáticas se limitaban a contar monedas de cobre y restar días sin comer. 12 millones no significaban nada para quien nunca ha tenido 10 pesos juntos. «Señor», repitió Mateo, su voz pequeña rompiendo la tensión como un cristal cayendo al suelo. «¿Eso es un sí o un no? El abuelo necesita jarabe para la tos. El de la farmacia cuesta 80 pesos». La pregunta, tan inocente y tan brutalmente pragmática, golpeó a Valdés en el estómago. El contraste era obsceno. Un niño dueño de una fortuna capaz de comprar el edificio entero estaba preocupado por un jarabe genérico. Valdés intentó hablar, pero su garganta se había cerrado. Su arrogancia, esa armadura que había pulido durante 20 años de carrera bancaria, se había desintegrado. Miró a su alrededor. Los clientes VIP, esos mismos que minutos antes soltaban risitas detrás de sus manos manicuradas, ahora miraban con los ojos desorbitados. La señora del abrigo de piel se abanicaba frenéticamente con un folleto de inversiones, su rostro rojo de vergüenza o de envidia, difícil saber cuál. «¡Ramírez!», graznó Valdés. Su voz salió aguda, ridícula. El guardia de seguridad seguía mirando la pantalla, con la boca abierta, su macana olvidada en el suelo de mármol. «Señor Valdés», respondió el guardia, sin moverse. Trae una silla». No esa. Trae la silla de mi oficina. La de cuero ergonómico. «Ahora», gritó Valdés, recuperando el volumen por puro pánico. Ramírez salió disparado, tropezando con sus propios pies. Valdés se volvió hacia Mateo. Sus movimientos, antes fluidos y dominantes, ahora eran torpes, espasmódicos. Se aflojó el nudo de la corbata roja como si le estuviera asfixiando. Intentó sonreír, pero lo que logró fue una mueca grotesca, una máscara de amabilidad pegada con miedo. «Joven, señor Mateo», dijo Valdés, bajando la voz a un susurro conspirativo
aunque todo el banco estaba estirando el cuello para escuchar. Hubo un malentendido, un terrible error de cálculo por mi parte. El sol, el calor, a veces el sistema falla. Valdés extendió la mano para tocar el hombro del niño, pero se detuvo a milímetros de la camiseta gris y sucia. Hace un momento le daba asco, ahora le daba terror. ¿Quién era este niño? ¿Quién era Jacinto M? El apellido estaba truncado en la pantalla pública por seguridad, pero el nivel fundador era algo que Valdés solo había visto en los manuales de historia corporativa, en las leyendas que se contaban en las fiestas de fin de año. «No me toque», dijo Mateo, retrocediendo un paso, no por arrogancia, sino por instinto. Sabía reconocer cuando un perro cambiaba de ladrido a mordida, y sabía reconocer cuando un adulto mentía. Por supuesto. Valdés levantó las manos en señal de rendición. Solo quiero invitarte a mi oficina. Aquí afuera hay mucha gente. Podemos hablar de tu saldo con privacidad. Te daré... ¿Quieres un chocolate? ¿Agua? ¿Jugo de naranja recién exprimido? Mateo sintió un pinchazo en el estómago. Hambre. Un hambre vieja y conocida que vivía en su vientre como un animal dormido que acababa de despertar al escuchar la palabra jugo. Pero recordó a su abuelo, la imagen de Jacinto, pálido sobre el colchón, tosiendo hasta que las venas de su cuello se hinchaban. «No quiero jugo», dijo Mateo con firmeza, apretando los puños. «Quiero mi dinero, 80 pesos, y quiero irme». En ese momento, una figura se acercó desde la línea de cajas. Era Lucía, una cajera joven de 20 y tantos años, con el cabello recogido en una coleta sencilla y ojos cansados pero amables. Ella había sido la única que no se rió, la única que había bajado la mirada con tristeza cuando Valdés comenzó su espectáculo de humillación. Lucía llevaba un vaso de agua fría en la mano. Ignorando la mirada fulminante de su jefe, se arrodilló frente a Mateo, sin importarle que sus medias de nylon tocaran el suelo que el niño había pisado con sus zapatos rotos. Al ponerse a su altura, rompió la jerarquía visual que Valdés tanto adoraba. «Ten, cariño», dijo Lucía con voz suave, una voz que no tenía el tono metálico del dinero, sino el tono cálido de una hermana mayor. «Bebe despacio, estás muy pálido». Mateo la miró, desconfiado, pero vio algo en los ojos de Lucía que le recordó a su madre, antes de que ella se fuera para siempre. Aceptó el vaso. Sus manos temblaban tanto que el agua salpicó un poco sobre el mármol inmaculado. Nadie se atrevió a quejarse esta vez. Bebió con avidez. El agua fría fue un bálsamo para su garganta seca. «Gracias», susurró devolviéndole el vaso. «De nada». Lucía le sonrió y luego, con una valentía que sorprendió a todos, levantó la vista hacia Valdés. «Señor gerente, el niño está agotado. Mírelo, está desnutrido. No necesita ver gráficos de bolsa, necesita atención». Valdés se puso rojo de ira. ¿Cómo se atrevía una simple cajera a darle órdenes? Pero antes de que pudiera reprenderla, un sonido agudo cortó el aire. Ring, ring, ring. No era un teléfono normal. Era el teléfono rojo que estaba sobre el escritorio de Valdés, un aparato que nunca había sonado en los 5 años que llevaba dirigiendo esa sucursal. Era la línea directa con la torre central, con la junta directiva. El color rojo del rostro de Valdés desapareció, dejándolo blanco como el papel. El sonido del teléfono era como una sirena de ataque aéreo. Todos miraron el aparato. «Conteste, Valdés», dijo un hombre mayor con traje gris desde la fila de espera, rompiendo su propio silencio. «Creo que ya saben lo que acaba de poner en la pantalla gigante». Con manos que parecían de gelatina, Valdés levantó el auricular. «¿Sí?» tartamudeó. Mateo observaba la escena sin comprender la gravedad. Solo veía a un hombre asustado sosteniendo un teléfono brillante. Lucía seguía arrodillada a su lado, como una guardiana silenciosa. «¿Gerente Valdés?» La voz al otro lado de la línea era profunda, autoritaria y extrañamente tranquila. «Habla Alejandro Montenegro, presidente del consejo». Valdés casi deja caer el teléfono. Montenegro, el dueño de todo. El hombre cuya firma estaba en los billetes conmemorativos. «Señor presidente, qué honor». «Yo...» «Cállese, Valdés». La voz cortó sus excusas como un bisturí.
Nuestros sistemas de monitoreo detectaron la activación de la cuenta Fideicomiso Jacinto M. Es una cuenta inactiva desde hace 40 años. Una cuenta sagrada para esta institución. Y mis cámaras de seguridad, a las que acabo de acceder remotamente, me muestran que usted tiene al titular expuesto en medio del vestíbulo como si fuera un animal de circo. Valdés tragó saliva. El nudo en su garganta era ahora una piedra. Señor, es un niño de la calle. Trajo un papel sucio. Yo pensé que era una broma. ¿Pensó? Interrumpió Montenegro. Usted no está pagado para pensar, Valdés. Está pagado para servir. Escúcheme bien. Ese niño no sale de esa sucursal sin escolta. Si le falta un solo cabello, si alguien lo mira mal, si siente hambre o sed, usted no solo perderá su trabajo. Me aseguraré de que no vuelva a administrar ni una alcancía de plástico en este país. Voy para allá. Llego en 15 minutos. Cierre el banco. Ahora. Clac. La línea se cortó. Valdés colgó el teléfono lentamente. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. «Cierren las puertas», ordenó Valdés en un susurro y luego gritó. «Ramírez, cierra las puertas. Nadie entra, nadie sale. Bajen las persianas metálicas». El pánico se apoderó sutilmente de la sala. Los clientes murmuraban, indignados por el encierro, pero intrigados por el drama. «Señor Mateo», dijo Valdés, volviéndose hacia el niño con una reverencia casi cómica. «Por favor, le ruego, le suplico que acepte sentarse». Mateo miró a Lucía. Ella asintió levemente. «Está bien», dijo Mateo, «pero tengo prisa. Mi abuelo está solo». Valdés hizo un gesto grandilocuente hacia la zona de espera VIP, donde los sofás eran de terciopelo azul. Mateo caminó hacia allá, sus zapatos rotos haciendo un sonido chap-chap sobre el piso. Al sentarse, el sofá pareció tragar su pequeño cuerpo. Era tan suave que Mateo se sintió mareado. Contrastaba dolorosamente con el suelo de tierra y cartones donde había dormido la noche anterior. Lucía se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero protectora. «¿Cómo se llama tu abuelo, Mateo?», preguntó ella en voz baja, mientras Valdés corría de un lado a otro, gritando órdenes a los demás empleados para que trajeran comida de la cafetería ejecutiva. «Jacinto», dijo Mateo mirando sus manos sucias sobre la tela azul del sofá. Le dio vergüenza y las retiró. «Jacinto Montes». Pero él dice que antes la gente lo llamaba Don Jasi. Lucía abrió los ojos con sorpresa. Miró discretamente la pantalla que Valdés ya había apagado apresuradamente. «Jacinto M. Jacinto Montes. ¿Tu abuelo trabajó aquí?», preguntó ella. «No sé». Mateo se encogió de hombros. El cansancio empezaba a vencerle. La adrenalina de la confrontación se estaba disipando, dejando paso a la debilidad del hambre. Él era albañil, o eso dice. Dice que construyó cosas grandes, pero luego se enfermó, y luego nos quedamos solos. En ese momento, Ramírez llegó corriendo con una bandeja de plata, literalmente, una bandeja del servicio de café de la gerencia, cargada con sándwiches gourmet, galletas finas y una botella de agua importada. Valdés se la arrebató de las manos y la colocó frente a Mateo en una mesa baja de cristal. «Coma, por favor, don Mateo, lo que guste. Si quiere pizza, pedimos pizza. Si quiere caviar, bueno, conseguimos caviar». Mateo miró el sándwich. Era de jamón serrano con queso brie. No sabía qué era, pero olía a gloria. Su estómago rugió tan fuerte que Valdés dio un respingo. Con manos temblorosas, Mateo tomó la mitad del sándwich. Dio un mordisco. El sabor explotó en su boca, tan intenso que casi le dolió. Cerró los ojos, saboreando cada migaja. Pero entonces se detuvo. Bajó el sándwich a la bandeja. «¿Qué pasa? ¿No le gusta?», preguntó Valdés al borde de un ataque de nervios. «Traigan otra cosa. Quítenle la corteza». «No», dijo Mateo, y por primera vez una lágrima rodó por su mejilla sucia, dejando un surco limpio en su piel. «Es que el abuelo tiene hambre también. No puedo comer esto yo solo. ¿Puedo llevarme la otra mitad para él?». El silencio volvió a caer sobre el grupo. Lucía se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. Incluso la señora del abrigo de piel, que observaba desde lejos, se quitó las gafas de sol para secarse una lágrima furtiva. La dignidad de ese niño, en medio de su miseria,
Era un espejo en el que ninguno de los adultos presentes quería mirarse, porque sabían que saldrían perdiendo. Valdés, por primera vez en su vida, no supo qué decir. Su mundo de transacciones, intereses y beneficios se derrumbaba ante la lógica aplastante del amor puro. «Puedes llevarte todo, Mateo», dijo Lucía, su voz quebrada. «Todo lo que quieras». En ese instante, el sonido de un motor potente se escuchó fuera, seguido por el chirrido de neumáticos frenando en seco frente al banco. Golpes secos y autoritarios sonaron en la puerta de cristal cerrada. Valdés miró su reloj Rolex de oro. Habían pasado 12 minutos. «Ya está aquí», susurró el gerente, ajustándose la chaqueta como si fuera un funeral. «El dueño ha llegado». Ramírez corrió a abrir la puerta. La luz del sol del mediodía entró a raudales, recortando la silueta de un hombre alto, anciano pero vigoroso, apoyado en un bastón de ébano. Detrás de él, 2 guardaespaldas inmensos. Alejandro Montenegro entró en su banco. No miró a Valdés, no miró a los clientes VIP. Sus ojos, agudos como los de un halcón, escanearon la sala hasta detenerse en el pequeño niño sentado en el sofá de terciopelo, con medio sándwich en la mano y zapatos rotos. El anciano multimillonario avanzó lentamente, el sonido de su bastón marcando el ritmo. Toc, toc, toc. Se detuvo frente a Mateo. Mateo levantó la vista, asustado por la presencia imponente del recién llegado. «El señor». Montenegro miró al niño. Luego miró la tarjeta vieja y el papel arrugado que aún estaban sobre el escritorio del gerente. Sus ojos se llenaron de un brillo extraño, una mezcla de dolor antiguo y reconocimiento. «Esos ojos», murmuró Montenegro, su voz temblando levemente. «Tienes los ojos de Jacinto». El magnate se inclinó, ignorando el dolor de sus propias rodillas, hasta quedar cara a cara con el niño. «Dime, pequeño», dijo Montenegro suavemente, «¿tu abuelo tiene una cicatriz en la mano derecha, en forma de media luna?» Mateo asintió, sorprendido. «Sí, dice que se la hizo cargando piedras para construir los cimientos de un gran sueño». Montenegro cerró los ojos y exhaló un aire que parecía haber estado conteniendo durante décadas. Una lágrima solitaria escapó de sus párpados cerrados. «No eran piedras, hijo», dijo Montenegro, abriendo los ojos y mirando a Valdés con un desprecio absoluto antes de volver a mirar a Mateo con ternura. «Eran lingotes. Tu abuelo no era albañil. Tu abuelo fue el hombre que construyó este banco conmigo, y llevo 40 años buscándolo». Mateo soltó el sándwich. «¿Usted conoce a don Jassi? Él es mi hermano», dijo Montenegro, y la palabra resonó en el banco como una sentencia. «No de sangre, pero de alma. Y tú, muchacho, tú acabas de salvarme la vida. Ahora, llévame con él, inmediatamente». Valdés se dejó caer en una silla cercana. El juego había terminado. La verdad acababa de entrar por la puerta principal y no traía buenas noticias para él. El sol del mediodía golpeó el pavimento fuera del banco con la fuerza de un martillo, pero dentro de la limusina negra blindada de Alejandro Montenegro, el clima era de una primavera eterna y artificial. El contraste no podía ser más violento. Hace 10 minutos, Mateo era un mendigo expulsado. Ahora, estaba sentado en un asiento de cuero color crema que costaba más que todas las casas de su cuadra juntas. Frente a él, el señor. Montenegro lo observaba con una intensidad que mezclaba el dolor y la esperanza. A su lado Lucía, la cajera, mantenía una mano protectora sobre la rodilla del niño, y en el asiento plegable, mirando hacia atrás con la cara verde por el mareo y el terror, iba el gerente Valdés. Montenegro había insistido en que Valdés viniera. «Usted necesita una lección de realidad que ningún manual corporativo puede enseñarle», le había dicho con una voz que helaba la sangre. El vehículo se deslizaba por las avenidas de la ciudad como un tiburón en un estanque. El silencio dentro de la cabina era absoluto, solo roto por el zumbido casi imperceptible del motor V12. Mateo pasaba sus dedos sucios por la costura perfecta del asiento. «Señor», dijo Mateo, rompiendo el silencio. Su voz temblaba un poco. «¿Este taxi es muy caro? Porque si el saldo no es real, yo no tengo para pagar la bajada de bandera». Montenegro sonrió, una sonrisa triste que arrugó las comisuras de sus ojos cansados. «No es un taxi, hijo, y el saldo es muy real.
Tan real como que yo estoy aquí sentado. De hecho, ese dinero ha generado intereses compuestos durante 40 años que ni siquiera te imaginas. Valdés se aflojó el cuello de la camisa. El sudor le bajaba por las sienes. Estaba sentado en el coche del dueño del banco, yendo hacia un destino desconocido, sabiendo que su carrera estaba muerta y enterrada. ¿A dónde vamos exactamente, Mateo?, preguntó Montenegro, ignorando al gerente. A la colonia La Esperanza, respondió el niño. Al final de la calle de tierra, donde termina el asfalto, cerca del basural viejo. El conductor, un hombre con cuello de toro y gafas oscuras, miró por el retrovisor, dudando. Esa era una zona roja. La policía no entraba allí sin apoyo táctico. Ya escuchaste al jefe, dijo Montenegro al chofer. Llévanos allí, y rápido. A medida que la limusina dejaba atrás los rascacielos de cristal y acero del centro financiero, el paisaje comenzó a degradarse. Las aceras amplias se convirtieron en veredas rotas. Los árboles podados dieron paso a postes de luz con cables enmarañados como nidos de ratas negras. El asfalto, antes liso como una mesa de billar, se llenó de baches que hacían que la suspensión neumática del coche trabajara horas extras. Valdés miraba por la ventana tintada con horror. Nunca había estado en esta parte de la ciudad. Para él, la pobreza era una estadística en un informe de riesgos, no un lugar físico con olor y textura. «Huele a quemado», murmuró Valdés, arrugando la nariz. «Es basura», dijo Mateo con naturalidad. «La queman los martes y los jueves porque el camión no pasa. Hoy es martes». La frase cayó como una bofetada. Lucía apretó los labios, conteniendo la indignación. Finalmente, el asfalto se rindió. La limusina giró hacia un camino de tierra y grava. Las piedras golpeaban los bajos del coche de $500,000. A los lados, casas hechas de bloques de cemento sin revocar, láminas de zinc oxidadas y madera de palets se apilaban unas sobre otras en un equilibrio precario. La gente salía de sus casas al ver el vehículo. Niños descalzos corrían detrás del coche. Perros flacos ladraban a las ruedas. Era un evento alienígena, una nave espacial aterrizando en el barro. «Es allí», señaló Mateo, apuntando a una estructura al final del callejón sin salida. Era la casa más humilde de todas. Un cubo de 4 por 4 metros, armado con retazos de carteles publicitarios y techo de lona azul asegurado con piedras. No había puerta, solo una cortina de tela vieja que se mecía con el viento caliente y polvoriento. El coche se detuvo. «Quédense aquí», ordenó Montenegro a sus guardaespaldas. «Solo nosotros». El magnate abrió la puerta. El calor húmedo y el olor a desagüe a cielo abierto invadieron la cabina de lujo instantáneamente. Valdés bajó primero, casi tropezando en un charco de agua estancada. Sus zapatos italianos de piel de becerro se hundieron en el lodo gris. Hizo una mueca de asco, pero una mirada fulminante de Montenegro lo obligó a callar. Lucía bajó después, ayudando a Mateo. Y finalmente, Alejandro Montenegro, apoyándose pesadamente en su bastón, puso sus pies en la tierra de su viejo amigo. «Vamos», dijo Mateo, caminando rápido. La urgencia había vuelto a sus ojos. «Abuelo, ya llegué». Entraron en la vivienda. El cambio de luz fue drástico, de la claridad cegadora del sol a la penumbra de la chabola. Tardaron unos segundos en adaptar la vista. El suelo era de tierra apisonada, barrida meticulosamente. No había muebles, solo cajas de fruta usadas como mesas y sillas. En un rincón, sobre un colchón en el suelo elevado por ladrillos para evitar la humedad, yacía una figura. El aire dentro era pesado, una mezcla de Big Vapor Rub, humedad y ese olor dulce y terrible de la enfermedad avanzada. Mateo, una voz rasposa, débil como el crujido de una hoja seca, salió del rincón. ¿Trajiste el jarabe?» Mateo corrió hacia el colchón y se arrodilló. «Traje algo mejor, abuelo. Traje al dueño del banco. Y traje sándwiches». La figura en la cama se movió. Una mano esquelética, con la piel fina como papel de arroz, se extendió buscando la del niño. En el dorso de esa mano, blanca y llena de manchas de la edad, había una cicatriz vieja en forma de media luna. Alejandro Montenegro soltó un gemido ahogado. El sonido fue tan visceral que Lucía se estremeció. El magnate avanzó, ignorando que la punta de su bastón se hundía en el suelo de tierra, ignorando que su traje de $3,000 rozaba las paredes de cartón sucio.
Se dejó caer de rodillas junto al colchón, sin importarle el barro, sin importarle nada más que el hombre que yacía allí. «¿Jacinto?», susurró Alejandro. El anciano enfermo giró la cabeza lentamente. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, lucharon por enfocar. Tenía el cabello blanco, largo y enmarañado, y una barba de meses, pero la estructura de su rostro, esa mandíbula cuadrada que alguna vez desafió al mundo, seguía allí bajo la piel pegada al hueso. Jacinto parpadeó. 1, 2 veces. «Alejandro», preguntó, con un hilo de voz. «Estoy muerto. ¿Es este el infierno o el cielo?» «Estás vivo, viejo terco», dijo Montenegro, y las lágrimas comenzaron a correr libremente por su rostro, mojando su camisa de seda. «Estás vivo, y yo fui un imbécil por dejarte ir. Te busqué, Jacinto. Te juro por Dios que te busqué. Creí que habías muerto en el accidente del 85. Me fui...» Jacinto tosió, un sonido horrible y húmedo que sacudió su frágil cuerpo. Mateo le sostuvo la cabeza con ternura experta. «Me fui porque no quería que mi pasado manchara el banco. Tú eras la cara limpia, Alejandro. Yo era el problema. Tú eras el cerebro. Tú eras el corazón», sollozó Montenegro, tomando la mano esquelética de su amigo y apretándola contra su frente. «Sin ti, solo construí un imperio de papel. Me he sentido solo en esa torre de marfil durante 40 años». Valdés observaba desde la entrada, paralizado. La escena era incomprensible para su mente cuadriculada. El hombre más poderoso del país estaba arrodillado en el barro, llorando sobre un anciano moribundo que vivía en una caja de cartón. El gerente sintió algo romperse dentro de él. Toda su vida había perseguido el éxito, definido por trajes, coches y tarjetas de crédito. Y ahora, viendo la lealtad pura entre estos dos hombres, se dio cuenta de que era el hombre más pobre de la habitación. «El niño», dijo Jacinto, señalando a Mateo con un dedo tembloroso. «Es bueno, Alejandro. Es listo. Cuídalo. Yo ya estoy en las últimas. Solo quería que él tuviera lo de la cuenta. Le dije que fuera valiente». «Fue más que valiente», dijo Lucía, dando un paso adelante, con la voz llena de emoción. «Fue un león, señor Jacinto. Se enfrentó a todo el banco por usted». Montenegro se levantó de golpe. La tristeza en su rostro fue reemplazada por una determinación feroz, la misma que usaba para destruir a sus competidores en la bolsa, pero ahora enfocada en la vida de su amigo. «No estás en las últimas, Jacinto. No te voy a perder otra vez. No hoy». Se giró hacia la entrada, donde sus guardaespaldas esperaban afuera. «Miguel, llama al helicóptero médico», gritó Montenegro con una voz que hizo temblar las paredes de cartón. «Que aterricen en el campo de fútbol a 3 cuadras de aquí. Quiero al doctor Arriaga y a su equipo de trauma listos en el Hospital Central en 10 minutos. Si tienen que cerrar el espacio aéreo de la ciudad, que lo cierren». Luego, sus ojos de halcón se clavaron en Valdés. «¿Y usted?», gruñó. «Deje de ser un mueble inútil. Quítese ese saco ridículo». Valdés parpadeó confundido. «Señor, que se quite el saco», rugió Montenegro. «Vamos a usarlo para cubrirlo cuando lo saquemos. Hace viento afuera y sus pulmones están débiles. Muévase». Valdés obedeció al instante. Se quitó su saco de diseñador italiano de $800 y se acercó temblando. «Con cuidado», advirtió Mateo, bloqueando el paso de Valdés con su pequeño cuerpo. «Si lo lastima, le juro que...». «No lo lastimaré, Mateo», dijo Valdés. Y por primera vez en años, su voz sonaba humana, desprovista de arrogancia. Miró al niño a los ojos y vio una fuerza que él jamás tendría. «Lo prometo». Entre Montenegro y uno de los guardaespaldas que entró corriendo, levantaron a Jacinto con una delicadeza infinita. El cuerpo del anciano apenas pesaba. Era como levantar un pájaro herido. Valdés colocó su saco sobre los hombros huesudos de Jacinto, cubriendo la camiseta sucia y raída. Salieron de la chabola en procesión. Afuera, el barrio entero se había congregado. Cientos de ojos miraban en silencio. Habían visto ambulancias llegar para llevarse cadáveres y patrullas para llevarse prisioneros. Pero nunca habían visto esto. Hombres ricos cargando a uno de los suyos como si fuera un rey. A lo lejos, el sonido rítmico y poderoso de las aspas de un helicóptero comenzó a cortar el aire, acercándose rápidamente, levantando polvo y haciendo volar bolsas de plástico.
«Aguanta, hermano», le susurró Montenegro al oído a Jacinto mientras caminaban hacia el descampado. «Tienes 12 millones de dólares y 40 años de dividendos que gastar. No te atrevas a morirte sin firmar los cheques». Jacinto, con la cabeza apoyada en el hombro de su amigo millonario, esbozó una sonrisa débil, mostrando unos dientes que necesitaban arreglo urgente, pero que aún conservaban la sonrisa de su juventud. «Siempre fuiste dramático, Alejandro», susurró. Mateo caminaba al lado, sosteniendo la mano de Lucía. Miró hacia atrás, hacia la casucha de cartón donde había pasado frío y hambre. Luego miró hacia el helicóptero que descendía del cielo como un ángel mecánico. En ese momento, Mateo supo que su vida anterior había terminado. El mundo había girado sobre su eje. Los números en la pantalla no eran solo dinero, eran justicia. Pero justo cuando estaban por llegar al helicóptero, Jacinto se tensó en los brazos de Montenegro. Su respiración se detuvo un segundo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mirando el cielo. «¡Abuelo!», gritó Mateo. «¡Médico!», bramó Montenegro, cayendo de rodillas en la hierba seca con su amigo en brazos, mientras el viento del helicóptero les azotaba la cara. «¡Aquí, ahora!». El equipo médico saltó del helicóptero antes de que los patines tocaran el suelo completamente. Corrieron hacia ellos con maletines naranjas y un desfibrilador. El mundo se congeló en esa imagen. El hombre más rico de la ciudad, manchado de barro, sosteniendo a un anciano vagabundo, rodeado de médicos, bajo el rugido ensordecedor de las aspas, mientras un niño de 10 años rezaba con los ojos abiertos y un gerente de banco lloraba en silencio, sosteniendo un zapato roto que se le había caído al enfermo. La pantalla de la vida de Mateo acababa de revelar lo impensable, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. El ruido dentro del helicóptero no era un sonido, era una vibración que sacudía los huesos. El tuk-tuk-tuk frenético de las aspas cortaba el aire sobre la ciudad, pero para Alejandro Montenegro, el único sonido que importaba era el pitido agudo e irregular del monitor cardíaco portátil. «La presión está cayendo», gritó el paramédico, su voz apenas audible a través de los auriculares. «60/40. Está entrando en shock hipovolémico y cardiogénico». Mateo, sentado en un rincón de la cabina, con el cinturón de seguridad cruzando su pecho delgado como una banda de hierro, no lloraba. Había visto demasiadas cosas en la calle. Había visto perros morir y amigos desaparecer. Su miedo era frío, silencioso y paralizante. Sus ojos grandes y oscuros estaban fijos en la mano de su abuelo, que colgaba inerte fuera de la camilla. Alejandro sostenía esa mano con ambas suyas, frotándola como si pudiera transferirle su propia fuerza vital, sus millones, su poder, a través de la piel. «No te atrevas, Jacinto», bramó Alejandro, con una desesperación que ningún accionista del banco había visto jamás. «No sobrevivimos a la crisis del 82, a los secuestros y a la quiebra del mercado para que te mueras en mi helicóptero. Respira, maldita sea». El helicóptero se inclinó bruscamente hacia la izquierda. Abajo, el hospital central se acercaba, una fortaleza blanca de esperanza. «Aterrizando en 30 segundos», anunció el piloto. Cuando los patines tocaron el helipuerto de la azotea, ya había un equipo de 6 médicos y 4 enfermeras esperando. La puerta se abrió y el caos organizado tomó el control. «Varón, 84 años, desnutrición severa, posible neumonía, arritmia ventricular», gritó el médico líder mientras corrían empujando la camilla hacia los ascensores. Alejandro intentó seguir el ritmo, su bastón golpeando el suelo de linóleo, pero sus piernas viejas no daban más. Mateo corrió a su lado y en un gesto instintivo, tomó la mano libre del millonario. «Él es fuerte, señor», dijo el niño. Su voz era pequeña, pero firme. «Él aguanta el frío sin cobija. Aguantará esto». Alejandro miró al niño. En ese momento, no vio a un niño de la calle. Vio la misma determinación de acero que Jacinto tenía a los 30 años. «Vamos, hijo», dijo Alejandro apretando la mano del pequeño. «No lo dejaremos solo». 2 horas después, el silencio en la sala de espera privada del ala de cardiología era más pesado que el ruido del helicóptero. Era una habitación que parecía más el lobby de un hotel 5 estrellas que un hospital. Sofás de cuero italiano, una cafetera de espresso cromada,
y ventanales de piso a techo que mostraban la ciudad extendiéndose como un tapete de luces eléctricas bajo el crepúsculo. Pero el lujo no podía ocultar el olor a antiséptico, ese olor a limpio que en realidad huele a miedo. Valdés y Lucía habían llegado hacía media hora, escoltados por otro coche de la compañía. El gerente, que horas antes era la imagen de la arrogancia corporativa, estaba sentado en una silla rígida en la esquina, todavía sin su saco, con la camisa manchada de barro seco y la corbata deshecha. Parecía un hombre que acababa de sobrevivir a un naufragio. Lucía estaba de pie junto a la ventana, rezando en voz baja. Mateo estaba sentado en el sofá grande, con los pies colgando sin tocar el suelo. Había comido otro sándwich que una enfermera le trajo, pero lo hizo sin alegría, solo por instinto de supervivencia. Alejandro Montenegro estaba de pie frente a una pintura abstracta que no miraba. ¿Por qué se fue?, preguntó Mateo de repente. Su voz rompió la tensión como un cristal. Alejandro se giró lentamente. Se apoyó en su bastón con ambas manos, sus nudillos blancos. ¿Qué dijiste? Mi abuelo, insistió Mateo. Usted dijo que eran hermanos, que construyeron el banco, pero nosotros vivíamos en una caja de cartón y usted vive... Bueno, usted vive en el dinero. ¿Por qué se fue? ¿Usted lo echó? Valdés levantó la vista, aterrorizado por la audacia del niño. Nadie interrogaba a Alejandro Montenegro, pero el anciano no se enojó. Suspiró, un sonido largo y doloroso que pareció desinflar su postura imponente. Caminó hacia el sofá y se sentó frente a Mateo, a su altura. No, Mateo, no lo eché. Él se sacrificó. Alejandro miró a Valdés, luego a Lucía, y finalmente volvió sus ojos al niño. Hace 40 años, el país se rompió. La moneda se devaluó en una noche. La gente perdió sus ahorros. El pánico estaba en las calles. Nuestro banco, el banco que tu abuelo y yo fundamos con el sudor de nuestra frente, estaba a punto de colapsar. Teníamos miles de familias que confiaban en nosotros y no teníamos liquidez para devolverles su dinero. Alejandro hizo una pausa. La memoria le dolía físicamente. Yo quería declarar la quiebra. Era lo legal. Proteger mi patrimonio y dejar que el seguro del gobierno pagara centavos por cada peso a la gente. Pero Jacinto dijo que no. Dijo: el nombre es lo único que nos llevamos a la tumba, Alejandro. El millonario se pasó una mano por el rostro cansado. Sin decirme nada, Jacinto vendió todo lo que tenía. Sus casas, sus terrenos, su colección de arte y, lo más importante, sus acciones del banco. Vendió su parte de la empresa a un conglomerado extranjero en secreto para inyectar capital líquido. Usó ese dinero para pagarle a cada uno de los clientes, peso por peso. Salvó el banco, salvó mi reputación, pero al hacerlo, se quedó sin nada y perdió el control de la empresa. ¿Y por qué no le dio dinero a usted?, preguntó Mateo con la lógica implacable de un niño. Porque cuando me enteré, ya se había ido, susurró Alejandro con los ojos húmedos. Dejó una nota en mi escritorio que decía: cuida el fuerte, yo voy a buscarme a mí mismo. No me busques hasta que yo quiera ser encontrado. El orgullo de Jacinto era más grande que este edificio. No quería mi caridad. No quería ser el socio pobre. Pensé que volvería en 1 año o 2. Contraté detectives durante décadas, pero él sabía cómo desaparecer. Se volvió un fantasma. Valdés, desde su rincón, se cubrió la cara con las manos. La vergüenza lo quemaba. Había tratado como basura al hombre que había salvado la institución que le daba de comer. La ironía era tan amarga que le revolvía el estómago. Él no hablaba de dinero, dijo Mateo suavemente mirando sus zapatillas rotas. Él me hablaba de honestidad. Me decía: Mateo, nunca tomes lo que no es tuyo, pero nunca dejes que te quiten lo que te ganaste. Por eso fuimos al banco hoy. No por el dinero, sino porque él dijo que era suyo. Y lo es, afirmó Alejandro con fuerza. Cada ladrillo de ese edificio es suyo. En ese momento, las puertas dobles se abrieron. El doctor Arriaga, el jefe de cardiología, salió con el rostro serio, quitándose una mascarilla quirúrgica. Todos se pusieron de pie al instante. El corazón de Mateo se detuvo un segundo. «¿Doctor?», preguntó Alejandro. «Está estable», dijo Arriaga, y el aire volvió a entrar en la habitación. «Pero está muy débil, don Alejandro. Sus pulmones están comprometidos por años de vivir a la intemperie y respirar humo de basura quemada. Su corazón está cansado.
Hemos logrado estabilizar el ritmo, pero no puedo prometer mucho más. Esta noche es crítica. Quiero los mejores tratamientos. Traiga especialistas de Suiza si es necesario, ordenó Montenegro, sacando su chequera mental. El doctor negó con la cabeza suavemente. No es un problema de recursos, señor. Es un problema de biología y de tiempo. El cuerpo tiene límites que la American Express no puede extender. Pero está despierto y está pidiendo ver al gerente. Valdés se congeló. ¿A mí?, preguntó, señalándose el pecho con incredulidad. Sí, dijo el doctor. Y al niño. Y a usted, por supuesto, don Alejandro. Entraron en la unidad de cuidados intensivos. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por las luces verdes y naranjas de los monitores. El sonido rítmico del respirador era el metrónomo de la vida de Jacinto. El anciano parecía aún más pequeño en esa cama tecnológica de lo que parecía en su colchón de suelo. Tenía tubos en la nariz y vías intravenosas en ambos brazos, pero sus ojos estaban abiertos y lúcidos. Mateo corrió y se subió a una banqueta junto a la cama, tomando la mano de su abuelo con cuidado de no mover las agujas. «Abuelo», susurró. Jacinto giró la cabeza y sonrió débilmente. Luego, buscó con la mirada hasta encontrar a Valdés, que se mantenía pegado a la puerta, como si no mereciera pisar el mismo suelo. «Acércate, muchacho», graznó Jacinto. Su voz era como lija sobre piedra. Valdés avanzó, temblando. Se detuvo al pie de la cama. «Señor Jacinto, yo no tengo palabras. Soy una desgracia. Le pido perdón de rodillas si hace falta». Jacinto levantó un dedo, pidiendo silencio. «No quiero tu perdón», susurró Jacinto haciendo una pausa para respirar. «Quiero tu talento». Valdés parpadeó, confundido. «¿Mi talento?» «Vi cómo manejaste la situación», dijo el anciano. Cada palabra le costaba un esfuerzo titánico. «Fuiste cruel, sí, pero eficiente. Protegiste el banco, como un perro guardián. Eso es lealtad mal dirigida, pero es lealtad». Jacinto tosió y los monitores pitaron más rápido. Alejandro se acercó preocupado, pero Jacinto le hizo un gesto para que no interviniera. «Alejandro está viejo», continuó Jacinto mirando a su amigo. «Y yo me estoy yendo. Mateo va a necesitar a alguien que entienda los números, pero que haya aprendido la lección de la humildad». Valdés sintió que las lágrimas le corrían por la cara. Nadie lo había elogiado jamás por su capacidad, solo por sus resultados. Y este hombre, al que había humillado, le estaba ofreciendo una oportunidad de redención. «Lo que usted pida, don Jacinto. Lo que sea. Enséñale a Mateo», dijo Jacinto. «No a ser un banquero. Enséñale a administrar, para servir. Sé su tutor. Si le fallas, mi fantasma te perseguirá. Y créeme, tengo muchos amigos en el otro lado». Valdés asintió frenéticamente, sollozando. Lo juro por mi vida». Jacinto cerró los ojos un momento, satisfecho. Luego buscó la mano de Alejandro. «Alejandro, el saldo. Está ahí, hermano. $12.400.000, más los intereses. Todo está ahí». «No», Jacinto negó débilmente. «Ese no es el saldo que importa. Mi saldo es este». Con un esfuerzo supremo, movió los ojos hacia Mateo, luego hacia Alejandro, luego hacia Lucía y Valdés. «Morí pobre, en dinero, pero mira», apretó la mano de Mateo. «Mira qué ricos somos hoy». El monitor cardíaco comenzó a sonar con un ritmo diferente. No era una alarma de paro, pero sí una advertencia. El cansancio estaba ganando la batalla. «Descansa, abuelo», dijo Mateo acariciando la frente arrugada del anciano. «Ya no tienes que preocuparte por la renta. Ya no tienes que preocuparte por la comida. El señor Alejandro dice que es tu dinero». Jacinto miró a Mateo con una intensidad que atravesaba el alma. «Mateo, escucha bien. El dinero es una herramienta como un martillo. Puedes usarlo para construir una casa o para romperle la cabeza a alguien. Prométeme que construirás». «Lo prometo, abuelo. Voy a construir cosas grandes, como tú, no como yo», susurró Jacinto, su voz desvaneciéndose. «Mejor que yo. Tú no tendrás que esconderte». La respiración de Jacinto se volvió superficial. El doctor Arriaga entró silenciosamente y revisó los monitores. Miró a Alejandro,
y negó con la cabeza levemente. No era la muerte inminente, pero era el sueño profundo del agotamiento extremo del que, a veces, los ancianos no regresan. «Dejémoslo descansar», dijo el médico en voz baja. «Si pasa la noche, hay esperanza». Alejandro se negó a soltar la mano de su amigo. «Yo me quedo», dijo el magnate. «Valdés, llévate al niño y a la señorita Lucía a mi casa. Que les preparen las habitaciones de huéspedes. Que les den ropa limpia, comida caliente y un baño. Mañana quiero ver a Mateo vestido como un príncipe, no como un mendigo». «No», dijo Mateo. Se bajó de la banqueta, pero no para irse. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, justo debajo de la mano de su abuelo. «Yo me quedo. Él se despertaba en la noche cuando yo tenía fiebre. Yo me quedo aquí». Alejandro miró al niño, luego miró su propio traje de seda arruinado. Asintió lentamente. «Está bien. Entonces nos quedamos los dos». El magnate hizo una seña a Valdés. «Tráiganos mantas. Y café. Mucho café. Va a ser una noche larga». Valdés y Lucía salieron de la habitación para cumplir las órdenes. En el pasillo, el gerente se apoyó contra la pared y respiró hondo. Por primera vez en 10 años, no estaba pensando en su bono trimestral. Estaba pensando en que necesitaba comprar libros de matemáticas y economía para un niño de 10 años. Dentro de la habitación, bajo el zumbido de las máquinas, 2 generaciones de Montes y un Montenegro montaban guardia contra la muerte. Mateo miró la pantalla del monitor cardíaco. Las líneas verdes subían y bajaban. Bip, bip, bip. Ese es el verdadero saldo, pensó el niño, recordando las palabras de su abuelo. Mientras siga sonando, somos millonarios. Pero justo antes del amanecer, cuando la ciudad empezaba a despertar y el cielo pasaba de negro a azul cobalto, el ritmo del monitor cambió. Alejandro, que había estado dormitando en el sillón, abrió los ojos de golpe. Mateo se puso de pie. Jacinto abrió los ojos una última vez. No había dolor en ellos, solo una claridad infinita. Miró a Alejandro y susurró una sola palabra. Una coordenada, un secreto final que había guardado durante 40 años y que explicaba la verdadera razón de su huida. Algo más oscuro que una simple quiebra. «Caja 404», susurró Jacinto. Y luego, la línea verde del monitor se estiró, plana y continua, con un pitido interminable que llenó la habitación de un vacío absoluto. Alejandro Montenegro gritó. Mateo no gritó, solo abrazó el cuerpo tibio de su abuelo y sintió cómo el mundo se partía en dos. El pasado había terminado. El legado acababa de comenzar y venía con una llave misteriosa. El día del entierro de Jacinto, el cielo de la ciudad decidió llorar con la misma furia silenciosa con la que el anciano había vivido sus últimos años. No era una lluvia torrencial, sino una llovizna persistente, fría y gris, que empapaba los huesos y borraba los contornos de los rascacielos en el horizonte. El cementerio Jardines del Recuerdo presenció una escena que los sepultureros comentarían durante décadas. A un lado de la fosa abierta, bajo carpas negras de tela impermeable y sostenidos por guardaespaldas, estaba la élite financiera del país. La junta directiva del Banco Nacional, socios, políticos y competidores, todos vestidos con trajes oscuros de corte impecable, zapatos lustrados que repelían el agua y rostros de circunstancias. Al otro lado, sin carpas, sin paraguas, empapándose con dignidad, estaba la villa. Cientos de personas del barrio de Chabolas habían caminado los 10 kilómetros hasta el Camposanto. Mujeres con rebozos desgastados, hombres con manos encallecidas por la mezcla y el ladrillo, niños con camisetas de fútbol de 3 tallas más grandes. En el centro, uniendo esos dos mundos irreconciliables, estaba Mateo. El niño de 10 años llevaba un traje negro que Alejandro Montenegro había mandado hacer a medida en 24 horas. Le quedaba perfecto, pero Mateo se sentía disfrazado. A su derecha, Alejandro, sentado en una silla de ruedas debido al agotamiento, sostenía la mano del niño con fuerza férrea. A su izquierda, Valdés, el gerente que una vez lo había mirado con asco, sostenía un paraguas grande, no para cubrirse él, sino para proteger a Mateo. «Polvo eres y en polvo te convertirás», recitó el sacerdote. Cuando el ataúd de caoba simple, Jacinto había dejado instrucciones precisas de que no quería lujos innecesarios, comenzó a descender.
Un sollozo colectivo se alzó desde el lado de los pobres. No lloraban a un millonario. Lloraban al don Jacinto que compartía su pan, al viejo que contaba historias para que los niños olvidaran el hambre. Mateo no lloró. Sus lágrimas se habían secado en la habitación del hospital. Ahora, en su pecho, solo había un fuego frío, una promesa que pesaba más que la tierra húmeda que empezaba a cubrir la madera. ¿Estás listo?, preguntó Alejandro con voz ronca cuando la ceremonia terminó y la multitud comenzó a dispersarse. Mateo asintió, mirando la lápida fresca que solo decía: Jacinto M., el banquero de los olvidados. Sí, señor Alejandro. Vamos a abrir la caja. El Banco Central de la ciudad era una fortaleza de granito y acero, un templo dedicado al dios dinero. Pero esta vez, Mateo no entró por la puerta giratoria con miedo a ser expulsado. Entró por la entrada privada del estacionamiento subterráneo, escoltado por el dueño del edificio. Bajaron 3 niveles bajo tierra, más profundo que las bóvedas de oro, hasta la sección de cajas de seguridad antiguas, un lugar que olía a papel viejo y secretos guardados. Valdés caminaba detrás de ellos, cargando el maletín de Alejandro. El gerente había cambiado. Sus ojos ya no escaneaban buscando defectos en la ropa de los demás. Ahora miraban el suelo con una humildad reflexiva. Había visto la muerte de cerca y había visto el amor. Esas cosas cambian la óptica de un hombre más rápido que cualquier curso de liderazgo. El encargado de las bóvedas, un hombre anciano que llevaba trabajando allí 50 años, abrió la reja de acero con una reverencia temblorosa. «Caja 404», dijo Alejandro. Su mano temblaba al sacar la llave maestra. Mateo sacó la llave pequeña que habían encontrado colgada del cuello de Jacinto, oculta bajo su camiseta sucia durante años. Clic, clac. Alejandro extrajo la caja metálica larga y estrecha. La colocaron sobre una mesa de madera pulida bajo la luz de una lámpara verde. «Durante 40 años me pregunté qué se había llevado», susurró Alejandro. «Pensé que quizás había robado bonos o pruebas de algún error mío. Mi ego me hizo pensar lo peor». Alejandro hizo un gesto a Mateo. «Ábrela tú, hijo. Es tu herencia». Mateo levantó la tapa. No había diamantes. No había lingotes de oro. No había fajos de billetes antiguos. Había cuadernos, docenas de cuadernos de tapas de cuero negro, desgastados por el uso, y una carpeta gruesa llena de planos arquitectónicos y documentos legales amarillentos. Mateo sacó el primer cuaderno. En la primera página, con la caligrafía elegante y picuda de su abuelo, se leía: Proyecto Lázaro, un sistema bancario basado en la confianza, no en el patrimonio. Alejandro tomó la carpeta de planos y la desplegó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras recorría las líneas azules. «Dios mío», susurró el magnate, llevándose una mano a la boca. Esto es lo que él propuso en el 82. La junta directiva se rió de él. Lo llamaron comunista. Lo llamaron iluso. Querían maximizar ganancias. Y él quería crear sucursales en las zonas rurales, dar microcréditos a campesinos sin aval, crear escuelas de oficios financiadas por el banco. Alejandro pasó las páginas con frenesí. Aquí está todo. Los cálculos de riesgo, las proyecciones de crecimiento social. Jacinto no se fue porque estuviera arruinado. Se fue porque yo maté su sueño. Le dije que el banco no era una beneficencia. El anciano millonario comenzó a llorar, lágrimas de un arrepentimiento que había tardado 4 décadas en madurar. Él guardó esto aquí, dijo Mateo leyendo uno de los cuadernos. Aquí dice: para cuando el mundo esté listo, para cuando encuentre a alguien que entienda que el verdadero capital es la gente. Mateo levantó la vista. Sus ojos oscuros se clavaron en Alejandro y luego en Valdés. El abuelo no estaba loco, estaba esperando. Valdés se acercó a la mesa, mirando los números con su ojo experto de financiero. «Señor Montenegro», dijo Valdés, su voz temblando de emoción técnica y humana. «Estos modelos son brillantes. Matemáticamente, el riesgo se diluye en la comunidad. Si hubiéramos implementado esto hace 40 años, seríamos el banco más sólido del hemisferio. No solo el más rico, sino el más indestructible». Alejandro se secó las lágrimas con un pañuelo de seda. Miró a Mateo. El niño ya no parecía un niño. La responsabilidad había endurecido sus facciones infantiles. «Mateo», dijo Alejandro,
Tienes 12 millones de dólares en tu cuenta. Puedes comprar islas, yates o vivir sin trabajar el resto de tu vida. Mateo cerró el cuaderno de golpe. El sonido resonó como un disparo en la bóveda silenciosa. No quiero yates, dijo el niño. Quiero construir esto. Quiero que Valdés me enseñe cómo hacerlo realidad. Y quiero que usted, señor Alejandro, ponga el dinero que le negó a mi abuelo hace 40 años. Alejandro sonrió. Fue una sonrisa triste, pero llena de un orgullo inmenso. Trato hecho, socio. 8 años después. El sol de la mañana caía sobre el barrio, pero ya no era el mismo lugar donde las ratas competían con los niños por la basura. Las calles de tierra habían sido reemplazadas por adoquines ordenados. Las casas de cartón y lámina habían desaparecido, sustituidas por complejos de viviendas coloridas, sencillas pero dignas, con techos solares y jardines pequeños. En el centro de todo, donde antes había un descampado lleno de escombros y agujas usadas, se alzaba un edificio moderno de cristal y madera sostenible. No parecía un banco, parecía un centro comunitario, abierto y luminoso. Sobre la entrada principal, en letras de bronce pulido, se leía Banco Jacinto, sucursal 01. Y debajo, el lema: Tu palabra es tu aval. La plaza estaba a reventar. Había cámaras de televisión de todo el país, periodistas internacionales y, lo más importante, miles de vecinos vestidos de fiesta. En el estrado principal, un joven de 18 años ajustaba el micrófono. Mateo había crecido. Era alto, delgado pero fuerte, con la elegancia natural de quien no necesita ostentar. No llevaba corbata. Llevaba una camisa blanca arremangada y pantalones de vestir. Detrás de él, sentado en una silla de ruedas motorizada, Alejandro Montenegro, con 92 años, parecía una pasa arrugada pero con los ojos brillantes de un niño en Navidad. A su lado, Lucía, ahora directora de operaciones de la fundación, sostenía una carpeta. Y entre el público, moviéndose con la agilidad de un hombre que ha encontrado su propósito, estaba Valdés. Ya no era el gerente. Ahora era el profesor. Pasaba sus tardes enseñando contabilidad básica a las vendedoras de empanadas y matemáticas financieras a los mecánicos del barrio. Su cabello estaba gris y su traje era modesto, pero su sonrisa era la de un hombre libre. Mateo se aclaró la garganta y la multitud guardó silencio. Hace 8 años, comenzó Mateo, su voz profunda y segura resonando en los altavoces. Entré a una sucursal bancaria con los zapatos rotos y el estómago vacío. Solo quería saber si mi abuelo me había mentido. Solo quería ver un saldo. Hizo una pausa, mirando a la multitud. Vio a la señora Rosa, que gracias a un microcrédito ahora tenía 3 panaderías. Vio a Pedro, el hijo del zapatero, que estaba terminando la universidad con una beca del banco. Ese día, aprendí que los números en una pantalla son fríos. Pueden comprar comida, sí. Pueden comprar medicinas, pero no pueden comprar dignidad. Mi abuelo, Jacinto, murió sin usar un centavo de su fortuna para sí mismo. Murió en una caja de cartón para enseñarme que el dinero debe ser un puente, no un muro. Mateo se giró hacia Alejandro. El anciano asintió levemente. Hoy inauguramos la sucursal número 50 del Proyecto Lázaro. Hemos prestado millones a personas que no calificaban para el sistema tradicional. ¿Y saben cuál es nuestra tasa de morosidad? Mateo sonrió. 0.5%. Porque cuando confías en la gente honesta paga con la vida si es necesario. Los aplausos estallaron, atronadores. Este edificio no es mío, continuó Mateo alzando la voz sobre el ruido. Es de ustedes. Es el saldo que mi abuelo quería ver. Cuando terminó el discurso, la banda de música comenzó a tocar y la fiesta estalló. Mateo bajó del estrado y fue inmediatamente rodeado por abrazos y felicitaciones. Alejandro observaba desde su silla. Sintió una mano en su hombro. Era Valdés. Lo hizo bien, ¿verdad, don Alejandro? Lo hizo mejor que nosotros, Valdés, respondió el anciano con voz temblorosa. Mucho mejor. Jacinto tenía razón. Yo construí un imperio de miedo. Este chico ha construido un imperio de esperanza. Ya me puedo morir tranquilo. No se muera todavía, jefe, rió Valdés. Mañana tenemos reunión de estrategia para la expansión en Sudamérica. Mateo quiere que usted revise los contratos. Dice que nadie lee la letra pequeña como el viejo tiburón. Alejandro soltó una carcajada seca.
Maldito mocoso. Sabe cómo manipularme. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y teñía el cielo de naranja y violeta, Mateo se escapó de la multitud. Entró en el edificio nuevo, vacío y silencioso. Caminó hasta el vestíbulo principal, donde una pantalla gigante mostraba en tiempo real las estadísticas del banco. Préstamos otorgados, 15.400. Familias beneficiadas, 42.000. Negocios iniciados, 8.500. Se acercó a un cajero automático en la esquina. Sacó una tarjeta de débito vieja y desgastada, la primera que le dieron. La introdujo. Bienvenido, Mateo. ¿Qué desea realizar? Mateo pulsó. Consultar saldo. La pantalla parpadeó un momento. Un niño pequeño, de unos 7 años, que se había colado en el banco persiguiendo un globo, se detuvo junto a él. Llevaba unos pantalones remendados y miraba a Mateo con curiosidad. «Oye», dijo el niño, «¿eres rico?» Mateo miró al niño. Se vio a sí mismo hace 8 años. Vio el hambre, pero también la chispa de inteligencia en sus ojos. «¿Tú qué crees?», preguntó Mateo. El niño miró la pantalla del cajero. No mostraba una cifra de dinero. Mateo había reprogramado ese cajero específico para mostrar algo diferente. Un recordatorio privado. En la pantalla, sobre un fondo azul, se leía una frase simple extraída de uno de los cuadernos de Jacinto. Saldo actual. Una vida con propósito. El niño arrugó la nariz, confundido porque no veía números. «No entiendo», dijo el pequeño. «¿Cuánto dinero es eso?» Mateo se agachó, quedando a la altura de los ojos del niño. Sacó una moneda de su bolsillo, hizo un truco de magia simple y la hizo aparecer detrás de la oreja del pequeño, tal como su abuelo lo hacía con él. «Es más dinero del que puedes contar, campeón», sonrió Mateo. «Pero lo importante no es tenerlo. Lo importante es qué vas a hacer con él cuando sea tu turno». Mateo se levantó y miró a través de las puertas de cristal hacia la plaza, donde su nueva familia, Alejandro, Valdés, Lucía y todo el barrio, celebraba la vida. «¿Quieres un helado?», le preguntó al niño. «No tengo dinero», respondió el pequeño bajando la cabeza. Mateo le puso una mano en el hombro y lo guió hacia la salida, hacia la luz dorada del atardecer. «No te preocupes», dijo Mateo, sintiendo que el fantasma de su abuelo caminaba a su lado, sonriendo. «Yo invito. Mi saldo hoy está infinito». Mientras salían, la pantalla del cajero volvió al menú principal, esperando al próximo cliente, en un banco donde nadie era demasiado pobre para tener un nombre, y donde el saldo final siempre se medía en sueños cumplidos. Fin.